Cuba se encuentra en un punto de inflexión histórico, al borde de un cambio trascendental que podría definir su futuro por generaciones. La creciente desesperación económica, el derrumbe moral y la pérdida de legitimidad del régimen comunista han creado una atmósfera de cambio inminente donde el miedo está siendo reemplazado por una profunda lástima hacia un sistema que ya no puede sostenerse. Sin embargo, la transición hacia una nueva Cuba debe evitar a toda costa los errores del pasado, advierten analistas y voces disidentes. La Fuente, un testigo directo de las consecuencias del régimen castrista, enfatiza que la caída de los sistemas totalitarios no se produce por la fuerza de la oposición, sino por la implosión interna causada por la incapacidad de satisfacer las necesidades básicas de la población y mantener un mínimo de credibilidad. El régimen cubano, a pesar de su control sobre los medios de comunicación, la educación y las fuerzas de seguridad, no puede controlar el hambre, la desesperanza y la ruina cotidiana que asolan la isla. Pero la advertencia central reside en la necesidad de evitar que la transición esté marcada por el odio y la venganza. El autor recuerda que el infierno cubano de 1959 nació precisamente de la semilla del resentimiento y la violencia que se convirtieron en la base de una doctrina política que sumió al país en un estado de guerra permanente contra sí mismo. La familia, el pensamiento libre, la fe, la propiedad, la verdad y la esperanza fueron sistemáticamente atacados y destruidos. El comunismo, según el testimonio, no se impuso solo a través de decretos, sino mediante un envenenamiento psicológico que se manifestó en la glorificación del odio y la justificación de la violencia. El autor relata haber crecido escuchando consignas de muerte y presenciando la brutalidad contra aquellos considerados enemigos del régimen. Familias se desintegraron, amigos se delataron y la sociedad se convirtió en una herramienta de represión. La lección fundamental que se extrae de esta experiencia es que la libertad no puede construirse sobre los cimientos del odio. Si el día de la libertad llega con la misma rabia y sed de venganza que caracterizaron al régimen comunista, entonces la transición será un fracaso y Cuba se hundirá en un nuevo ciclo de violencia y opresión. La justicia es esencial, pero debe ser una justicia civilizada, basada en el derecho y las reglas, no en la venganza y el linchamiento. La venganza, advierte la Fuente, es un defecto terrible que nunca sabe detenerse y que puede conducir a un nuevo abismo. El odio es ceguera y un país que nace ciego está condenado a repetir los errores del pasado. Las naciones que han logrado superar el horror han construido su futuro sobre instituciones sólidas, tribunales independientes y una verdad documentada, no sobre turbas y gritos. El comunismo enseñó a Cuba a ver al adversario como un enemigo, a desvalorizar la palabra y la vida, y a considerar el derecho como un estorbo. Si se repite esta lógica, el país estará condenado a perpetuar su propio sufrimiento. El nuevo comienzo debe basarse en la cordura, la ley, la dignidad humana, el respeto a la conciencia, la libertad religiosa, el pluralismo y la reconciliación nacional. Reconciliar no significa olvidar, sino recordar con justicia y sin odio. Los culpables deben responder ante la ley, las víctimas deben ser reconocidas, reparadas y honradas, y la verdad histórica debe ser escrita con pruebas, no con propaganda. Cuba necesita urgentemente una república verdadera, una república con todos y para el bien de todos, como soñó José Martí. Y esa república solo será posible si nace limpia de las heridas del pasado. La Fuente concluye con un llamado a la virtud, al perdón que no se arrodilla, a la justicia que no se ensucia y a la verdad que no necesita gritar. Si el día del renacer encuentra a Cuba con el corazón lleno de odio, entonces se estará entrando en un nuevo infierno. Cuba merece, por fin, una vida normal, una vida decente, una vida humana. Ese será el mayor triunfo. La situación económica en Cuba continúa deteriorándose, con escasez de alimentos, medicinas y combustible. Las colas para adquirir productos básicos se han convertido en una constante, y la inflación está erosionando el poder adquisitivo de la población. La reciente ola de protestas en varias ciudades del país, aunque reprimida por el régimen, demuestra el creciente descontento popular. Mientras tanto, la comunidad internacional observa con atención la evolución de la situación en Cuba. Estados Unidos ha endurecido las sanciones contra el régimen, pero también ha anunciado medidas para apoyar a la sociedad civil cubana. La Unión Europea ha mantenido una postura más cautelosa, buscando un diálogo con el gobierno cubano para promover reformas democráticas. El futuro de Cuba es incierto, pero la esperanza de un cambio positivo persiste. La clave para lograr una transición exitosa reside en la capacidad de evitar los errores del pasado y construir un futuro basado en la justicia, la verdad y el respeto a la dignidad humana. La advertencia es clara: la libertad no se construye con rabia, sino con virtud.